Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno de manera breve, los conceptos más importantes y por qué debiésemos adaptarnos a ayunar de vez en cuando. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. El ayuno. El ayuno, primero que todo, hay que entender que esto viene prehistoria, incluso desde los principios de la humanidad, debido a que nuestro cuerpo jamás ha alimentado tanto como en estos tiempos. En el principio de la historia del humano, probablemente el humano comía una vez y después pasaban 3, 4 días sin comer hasta que volvía a cazar, y así estuvimos miles, muchos años siendo solamente cazadores, hasta que después comprendimos los ciclos de la naturaleza y pasamos a ser agricultores y recolectores. Por lo tanto, nuestro organismo sí está preparado para pasar largos periodos de falta de alimento, por lo cual hay que romper el mito de que tenemos que estar siempre comiendo, ¿ya? Además, eh, romper el mito también, debido a que la nutrición se ha ido actualizando, al igual que la medicina, es un proceso constante de investigación y avance y actualización, en la cual lo que nos decían a nosotros antiguamente, que el desayuno era lo más importante del día, tenía que ser un desayuno abundante, o la frase típica: come como rey, cena como príncipe y cena como vagabundo. Todo eso son partes obsoleta de la medicina y de la nutrición de hoy en día. O también lo que nos decían, que el día no puede empezar sin un buen desayuno. Lo cual, si lo analizamos, no quiere decir que el desayuno sea a las 8 de la mañana. Yo puedo desayunar a las 12 del día, a las 1 de la tarde, etcétera. Y lo que yo considero un almuerzo, en realidad es un desayuno, porque estoy rompiendo el ayuno. ¿Ya? Algunos beneficios en el ámbito físico. Vamos a ver. En el ámbito físico, una de las cosas fundamentales que nos permite el ayuno es la autofagia. La cual, la autofagia, además de muchas cosas más, nos permite la desintoxicación. Además de la desintoxicación, nos permite la reparación y también nos permite la regeneración. ¿Ya? Todas estas tres funciones son principales si yo necesito sanar algo. ¿Ya? ¿Por qué no las hago cuando estoy comiendo? Por una razón muy simple, porque si yo almuerzo ahora, la principal actividad que va a estar realizando mi organismo va a ser procesando el alimento que yo tengo en el cuerpo. Ahora, si yo no tengo alimento en el cuerpo, le permito a mi organismo realizar estos procesos de autofagia, que se realiza después de varias horas sin alimentación. Por ende, yo debiese no comer, que pasen 16 horas, dependiendo del caso, dependiendo de la persona, evidentemente, hasta que yo elimine todo el alimento que queda en mi estómago. ¿Ya? Así obligo a mi organismo a alimentarse con la reserva y entrar en un proceso de autofagia, que es alimentarse de las propias células. De mis propias reservas, mi organismo empieza a sacar la alimentación a través de un proceso llamado cetogénesis. ¿Ya? Se empieza a alimentar de mi propio organismo y empieza a liberar también todas las toxinas, enfermedades, lóbulos, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto también nos permite en el ámbito físico, obviamente, la pérdida de peso en relación a la grasa. ¿Ya? Otro mito también, que se decía que las personas que ayunan pierden músculo. Eso no es así, por una razón muy sencilla. Nuestra máquina llamada cuerpo humano está muy evolucionada, es muy inteligente, y si yo empiezo a perder, si tengo que perder algo, primero el cuerpo humano va a perder grasa, porque el músculo es fundamental para mi sobrevivencia.
Entonces, lo último que va a tocar nuestro organismo cuando empiece a alimentarse va a ser los músculos, ¿ya? A no ser que yo esté en ayuno y realice un ejercicio de muy alta intensidad en el cual evidentemente se vean afectados los músculos, y puede que me cueste más regenerar estos músculos. Pero si yo solamente estoy hablando del ayuno, no estoy hablando del deporte en ayuno, que es otro tema, que también está recomendado en bajas intensidades, eh, nos ayudaría a la pérdida de peso, ¿ya? Y repito, una de las principales cosas que ocurren en el ayuno es la desintoxicación, ¿ya? ¿Dónde podemos ver esto? Al momento de despertar, nosotros nos encontramos en ayuno. Si la cena es a las 8 de la noche y despertamos a las 8 de la mañana, nos va a pasar que vamos a ir al baño y vamos a orinar más espeso y más oscuro, debido a que estamos eliminando y botando toda la limpieza que hizo nuestro organismo en el ayuno. Junto con eso, otro método de desintoxicación es la piel. Por ende, vamos a tener un olor de piel más pesado al que tenemos durante el día. Además, otro método de desintoxicación del organismo es a través del hálito. Por ende, cuando despertemos, todos sabemos, vamos a tener un hálito más fuerte, ¿ya? Estas son formas de desintoxicación que tiene el organismo, ¿ya? Por ende, el ayuno, si yo estoy enfermo, si yo me encuentro mal, si yo estoy en un proceso de sanación, es algo que debo considerar. Mucho hemos visto que los animales cuando están enfermos no comen. Incluso nosotros cuando estamos enfermos tampoco comemos, porque nuestro organismo es tan sabio que sabe que no necesita comer y necesita restaurar, regenerar, desintoxicar. Por ende, inhibe la sensación del deseo del hambre y se enfoca 100% a la restauración. El ayuno no está recomendado para personas con algún trastorno alimenticio. Sí, obviamente no está recomendado por el médico de cabecera o por algún médico. No recomienda a las personas hacer ayuno, también hay que evitarlo, no hacerlo. Por menores de edad tampoco, en embarazadas tampoco, en mujeres que están en periodo de lactancia tampoco. Y fundamental es no estresarse al hacer ayuno. El ayuno es un camino largo que lleva muchos días de práctica. De repente ayunar 2 veces a la semana, de a poco, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Y esto es fundamental, porque en este paso que yo les voy a hablar, en el ámbito de no estrés al ayunar, es más que importante. Porque si yo digo, ya, voy a ayunar un día y yo entro en estrés por no estar comiendo algo, teniendo muchas ganas de comer algo y yo me resto la posibilidad de comer, voy a entrar en estrés, y cuando uno entra en estrés no podemos sanar. No podemos sanar. Y aquí todo lo que hemos hablado en el ámbito físico. Pero en este punto es cuando nos damos cuenta que somos más que un cuerpo físico y que también somos un cuerpo mental y emocional. Porque si yo realizo un ayuno que me estrese, voy a afectar a mi sistema nervioso simpático. Nosotros tenemos un sistema nervioso el cual funciona en el sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿ya? El sistema parasimpático es el sistema cuando estoy relajado. El sistema simpático es cuando estoy en ataque o huida, ¿ya? Entonces, en el sistema simpático, que es del estrés,
mi organismo no va a estar preocupado de regenerarme, desintoxicar, reparar, perder peso, etcétera, porque aquí mi sistema nervioso es como que yo lo pare a la persona frente a un tigre hambriento. Mi sistema nervioso simpático solamente enviará sangre a los músculos de ataque o huida. Esto serían brazos, piernas, y sangre a lo vitalmente importante, que sería cerebro, corazón, pulmones, vasos, entre otros. Entonces, además de esto, liberaría cortisol, lo cual es terrible para nuestro sistema cuando está constantemente en el día el cortisol funcionando, pero para estos momentos sí es muy necesario el cortisol. Y obviamente, si estoy acá, no sano, no regenero, no digiero, no reparo, no me relajo, no disfruto de la vida, no tengo imaginación, no tengo concentración, etcétera. Claro, uno puede decir, pero este sistema simpático es terrible. ¿Para qué va a servir si me quita tantas capacidades? Claro, ninguna de esas capacidades escritas antes me sirve si yo tengo un tigre hambriento enfrente mío. El sistema simpático me da más fuerza. El sistema simpático me da rapidez. Rapidez para poder reaccionar ante este tigre que me quiere atacar, ¿ya? Me sube las pulsaciones del corazón, me deja más alerta, estoy más intranquilo, no duermo bien, no necesito dormir ahí, y bueno, y todas las cosas que expliqué antes. No voy a indagar tanto, pero se entiende la idea cuando estoy en simpático. Y cuando estoy en el sistema parasimpático, que es el sistema de relajo, puedo hacer todas las cosas que dije anteriormente: relajarme, dormir, pensar, tener creatividad, tener buenas relaciones, estar de buen humor, etcétera. Y me permite, que es lo que enfocamos este video, me permite la desintoxicación, la regeneración, la reparación, etcétera. Entonces, si yo realizo un ayuno, tengo que hacerlo de forma tranquila, progresiva, calmada, escuchando mi organismo. Si ya no aguanto más el hambre, comer, y no forzar este ayuno, ¿ya? Porque el ayuno, para tener los beneficios antes dichos, necesito tenerlo en el sistema parasimpático. Si yo fuerzo el ayuno, me voy al sistema simpático, y en este sistema no voy a poder sanar nada de las cosas que yo quiero sanar, ¿ya? Eso es en el ámbito mental, emocional, ¿ya? En cuanto al ayuno. Ahora, como sabemos nosotros, ya hablamos del físico, de los beneficios del ayuno. Ahora vamos a hablar de lo mental. En cuanto a lo emocional, ya lo dijimos, existe el sistema simpático, el sistema parasimpático, y si yo quiero ayunar y obtener los resultados que quiero, debo mantenerme idealmente siempre en el sistema parasimpático o el sistema de relajo, ¿ya? El sistema de creatividad, ¿ya? Además, el ayuno yo siempre lo recomiendo mucho, porque hay una característica del ser humano, que es la fuerza de voluntad, el carácter, la autodisciplina. Muchos sinónimos, pero en el fondo es lo mismo. Es la voluntad de hacer algo, cueste lo que cueste, ¿ya? Y esa capacidad, al igual que muchas capacidades, se entrenan. Vamos a poner voluntad. La voluntad. Más en la vida, más que tener conocimiento, más que tener muchos estudios, tener suerte, mala suerte, etcétera. Si no tengo voluntad, no podré llegar a los objetivos propuestos. ¿Cómo entreno la voluntad?
saliendo de mi zona de confort, por ejemplo, zona de confort, y aquí es donde yo llevo viviendo X cantidad de años, con las situaciones que ocurren dentro de esta zona de confort, conocida, todo tranquilo, todo calmado. Por ende, aquí la fuerza de voluntad no se aplica, no se implica, no es necesaria prácticamente. Pero si hay algo nuevo, si hay una enfermedad en este momento de mi vida, evidentemente me está diciendo que hay cosas de acá, de esta zona de confort que yo estoy haciendo, que no me están llevando por un buen camino, que no me están llevando por el camino de la sanación o del bienestar. Por ende, como una persona sensata, puedo inferir que lo que yo quiero buscar, que es la salud, está fuera de mi zona de confort. Porque si estuviera acá adentro, yo la tendría. Pero si no la tengo, es porque lo que yo tengo que hacer es salir de mi zona de confort y ir en busca de la salud. ¿Ya? Para salir de la zona de confort se necesita fuerza de voluntad. Porque sin esta fuerza de voluntad, la mente que sería un factor que está dentro de la zona de confort, nos va a seguir manteniendo ahí. ¿Ya? Pero lo importante es identificar que no somos la mente, sino que la mente es parte de nosotros, pero nosotros somos mucho más que la mente. Por ende, yo puedo dominar la mente y puedo decir que mi fuerza de voluntad es superior a lo que me está disponiendo la mente. Por ejemplo, ayunar. Mi mente me va a decir que hay que tomar desayuno, hay que tener un snack a media mañana, después un almuerzo, después un snack a media tarde y después una cena. ¿Por qué? Porque mi mente, que ha sido creada desde el momento de mi nacimiento, está acostumbrada y tiene esos patrones de alimentación. Por ende, cuando yo le quite el desayuno, de inmediato mi mente va a poner una alarma y le va a decir a mi ser que debe comer, que hay hambre, etc. Pero mi ser, como es mucho más grande que la mente, le va a decir: no, eso no va a pasar porque yo estoy en un proceso de sanación y necesito que mi organismo esté en fase de reparación, desintoxicación y regeneración. Por ende, yo no voy a alimentarme. Voy a cambiar mis paradigmas y a partir de ahora voy a ayunar una vez a la semana, 2 veces a la semana, 5 veces a la semana, X cantidad de horas, etc. Y eso va a generar que mi zona de confort vaya expandiéndose hasta que yo logre la salud. Si por acá tengo el amor, también tengo que hacer algún cambio. Si aquí yo tengo la familia, también tengo que salir de mi zona de confort. Y si yo quiero incluso si yo quiero un mejor trabajo, si yo quiero más dinero, algo tengo que hacer para salir de la zona de confort. Algún programa, algún paradigma tengo que hacer saliendo de la zona de confort para obtener lo que quiero. Por ende, por eso es tan importante la voluntad. Una persona con una voluntad de oro puede, oro, hierro, como le quieran llamar, puede llegar más lejos que una persona con conocimientos, con títulos, con salud, etcétera. Lo he visto en muchos casos, personas que han sanado de cáncer, distintos tipos de cáncer o distintos tipos de síntomas, yo le digo, más que cáncer, y otras enfermedades lo han hecho solamente con la fuerza de voluntad. Y si sumamos la fuerza de voluntad, el autoconocimiento, que es otra cosa que nos da el ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno uno va a empezar a darse cuenta que lo que uno creía que es hambre no es hambre, porque la sensación de hambre viene en los horarios normales que yo me alimento. Pero si yo en esos horarios compenso tomando mucho líquido, paréntesis, en el ayuno hay que tomar mucho líquido, ya, porque eso es uno de los medios que ocupa nuestro sistema para realizar la desintoxicación, la reparación, la regeneración. Idealmente agua sin nada o agua con limón, ¿ya? O infusiones, ¿ya? Si alguien desea también té o café, claro, también puede ser. Yo lo recomiendo en bajas dosis y evidentemente ningún tipo de azúcar, dulce, carbohidrato, fruta, nada, porque es
con cualquier tipo de azúcar o de cosa dulce, incluyendo la stevia, etcétera, el organismo va a pensar que estamos alimentándonos y va a liberar la insulina y de inmediato se rompe el ayuno. Volviendo al tema anterior, en el ámbito mental, aquí logro el autoconocimiento, la comprensión de que yo puedo ser capaz de frenar ese impulso de comer, que yo estoy por sobre mi mente, de que soy más que una persona que tiene ciertos paradigmas, que yo soy capaz de salir de mi zona de confort. Y si yo me voy conociendo cada vez más, voy haciéndome consciente de mi poder. Y no el poder de los programas sobre mí, sino que el poder de mí sobre los programas, ¿ya? Por ende, en el ámbito mental, el ayuno yo lo recomiendo por estas dos cosas. Y si a esta voluntad más el autoconocimiento yo le agrego información valiosa, referida al ayuno, referida a cómo lograr la sanación de la enfermedad que yo tengo, información valiosa sobre cómo realizar el ayuno, recomendaciones del ayuno, los beneficios del ayuno, y estoy todo el día buscando, llenándome de información que me saquen de mi zona de confort y me lleven a la salud, a donde yo quiero llegar ahora. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer, no leer sobre el cáncer, porque donde yo centro mi atención es lo que yo voy a traer, sino que enfocarme en personas que lo han sanado, técnicas de sanación, alimentación, en el área mental, en el área espiritual, etcétera. Todo este complemento, la voluntad, el autoconocimiento y agregarle información valiosa, eso me va a llevar a un estado de alta energía. Y esto lo vinculamos con el espíritu, que es nuestro tercer componente. Hay mucho más que podríamos hablar al respecto, pero la intención es que sea algo breve e introductorio, ¿ya? Entonces, si yo tengo que a nivel físico estoy haciendo cambios que aumentan mi energía, si a nivel mental estoy haciendo cambios que aumentan mi energía, a nivel espiritual o de alma o del ser, adivinen qué va a pasar, voy a aumentar mi energía. Entonces, como yo lo he expresado con muchas de las personas que realizo acompañamiento, tenemos una carreta, tenemos el conductor de la carreta y tenemos los caballos de la carreta. Entonces, la carreta, lo físico, lo mental, emocional, es el hombre que lleva las carretas, o sea, los caballos. Los caballos son nuestras emociones porque son energía en movimiento, eso significa emoción, y la mente le da las órdenes a mis emociones. Y aquí yo tengo a mi espíritu, a mi ser, a mi yo, que tiene que tomar conciencia de que él es el que le da las órdenes a la mente y no la mente funciona a raíz de sus programas y de manera automática. Para que aparezca en este mapa, aparezca este hombre, este ser más bien dicho, necesitamos iluminarlo, necesitamos darle más energía, porque está en la oscuridad porque el ser mental, que somos la mayoría de nosotros antes de conocer esto, creemos que estamos acá, creemos que somos la mente, estamos identificados por la mente. Pero si yo la mente le empiezo a iluminar, el cuerpo que en la carreta la empiezo a iluminar, va a aparecer el verdadero conductor
de toda mi existencia, que es mi espíritu. Y mi espíritu, una vez siendo iluminado y aumentada su energía, va a tomar la rienda de esta realidad, va a poder dirigir bien a este hombre y, más importante que todo y relacionado con el ayuno, le va a poder decir a este ser llamado mente: alto, detén la carreta. Y cuando la carreta se detenga y le diga al hombre de la mente que duerma, que descanse, le dé un relajo a los caballos para que coman, se alimenten, se regeneren, se recuperen, recién ahí otros seres no presentes acá, otras cosas, de otra frecuencia, van a poder venir, igual que los pits de la Fórmula 1, van a venir y van a ayudarnos al mantenimiento de esta carreta, que no paraba de moverse de forma automática y de forma veloz. Recién ahí voy a poder lograr la sanación, cuando enfoque mi sanación en los 3/3 que somos nosotros y no solamente en 1/3 que es el ámbito físico. Por eso yo siempre digo que el ayuno es algo que atraviesa todo nuestro ser y lo recomiendo para todas las personas. Tiene que ser de forma consciente, escuchar nuestro cuerpo, identificar si es realmente apetito o simplemente el programa de comer. Escuchar mis pensamientos, escuchar mis emociones, conocer mis programas. El autoconocimiento, tengo que buscar cuáles son mis programas, qué es lo que me tiene enfermo, qué es lo que me tiene repitiendo siempre la misma historia de vida y prestarle atención a eso. Si no tengo los conocimientos para sanarlo, acudir a personas que ya empezaron este camino y que tienen herramientas para tomar esos programas antiguos y desecharlos y implantar nuevos programas que me lleven a la sanación. Y considerar el ámbito espiritual, que muchas veces está no considerado e incluso ridiculizado. Para beneficio de algunos está ridiculizado, porque no, esto es nuestra principal potencia. Si todos los seres humanos supiéramos y fuéramos conscientes de esto y que la sanación se basa en esto, habría muchas personas sanas o más personas sanas que personas enfermas. Pero como eso no es negocio, ridiculizamos en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, lo enfermamos, lo llenamos de toxinas, etcétera, con la alimentación basura que está ahora, y en el ámbito mental hacemos creer a las personas que son su mente. Y así los mantenemos a todos divididos. La persona y las personas que yo conozco, que son bastantes, que han sanado cánceres incluso, ha sido simplemente por la toma de conciencia de esto, enfocarse al 100% en mejorar todos los hábitos a nivel físico, ser un observador de qué está pasando a nivel mental, emocional, y tomar acción, buscar terapeutas, leer libros, etcétera, para sanarme, sanar mis antiguos programas, mis antiguos paradigmas que me mantenían enfermo, y reconectarme con el Wi-Fi universal. Eso es todo. Un abrazo grande y éxito con su ayuno.